bíblico en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a ver precisamente la parte donde David confiesa su pecado. Dios pues envía a Natán como profeta, ¿no? Solo aparecen dos veces el profeta Natán hasta aquí. Vimos en el capítulo 7 que David le pregunta, bueno, ¿edificaré la casa a Jehová? Y Natán le dijo, sí, le dijo, tú mandas, tú puedes. Pero de repente Dios le dijo, no va a ser así. Y ahora lo vemos también enviado por Dios para que David confiese sus pecados. Había, pues, en el capítulo 11, en lo último que vimos, porque vamos a iniciar el capítulo 12 hoy, fue que Dios no le pareció toda la actitud de David durante él cometió el pecado. Y fíjense bien que es sabio, ¿no? Los escritores de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, que los pecados siempre entran por la vista. Cuando David no fue a la guerra y estaba ahí por la terraza de su casa, dice que vio bañando a la mujer de Urias. Pecado entró por los ojos, ¿verdad? Para codiciarla. Ahora entonces, y así de igual manera otros hombres de la Biblia los vemos pecando a través de esa misma acción. Por ejemplo, Eva, cuando pecó, dice que estaba frente al árbol ahí y vio que era bueno para comer. Lo cortó y lo comió y le dio a su marido. Cuando Lot vivió una vida tan arruinada, ¿no? Dice que se le quedó viendo aquel lugar, aquella tierra, y empezó poniendo sus tiendas de campaña hasta llegar a Sodoma. Y vivió una vida muy difícil ahí, ¿no? Entonces, vemos que esta es la acción de ver, muchas veces nos mete en problemas. Ahora, entonces, en el versículo 27 del capítulo 11, que fue el que terminamos, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, fue desagradable el pecado que cometió David. Dos cosas fundamentales en ese pecado, ¿no? Uno, le robó la mujer a Urias. Dos, mandó matar al marido. Dos pecados tremendos. ¿Y sabe qué? Al final, ¿qué va a pasar con la familia de David? Las mismas situaciones va a vivir David. Va a vivir una situación parecida a la de Urias. Ahora, entonces vemos que habían pasado aproximadamente, más de un año, porque ya el niño había nacido, ¿no? Cuando pasó esto, que David, ¿verdad? Y Betsabé habían adulterado y mandaron a matar a Urias. Había pasado más de un año ya. Pero ¿cómo era que se había quedado David? Estaba diciendo, miren, es pecado, sí, hay que cometer. No, se había quedado como que nadie sabía, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque nosotros a veces pensamos que nadie sabe nada. Los pecados que un creyente comete siempre van a salir a la luz, no se van a quedar ocultos. Porque el creyente se puede esconder de los hermanos en Cristo, del pastor, de toda la iglesia y de los, a lo mejor de la familia o de los que lo conocen, pero no se puede esconder de Dios, ¿verdad? Y por eso Dios
va a enviar a Natán, porque él se había quedado ahí, ¿no? Él no había reaccionado como que hubiera pecado, él mantenía su vida normal. Solamente que cuando se murió Urías, la mujer le guardó luto y luego se la llevó para el palacio, ¿no? Y ya estaba embarazada. Ahora vemos entonces que en el versículo 12 del capítulo, en el versículo 1 del capítulo 12, dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Entonces, hermano, realmente lo que pasó aquí es que como David se había quedado quieto, no había dicho nada, entonces dice Dios: pues vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que confiese y que sepa que sí sabemos lo que hizo. Entonces, pero lo primero que vemos aquí, miren, la gracia de Dios, no tan desbordante, sobresale en todas partes de la Biblia, la gracia de Dios. Ahora, lo primero que vemos aquí es que Dios le muestra a David precisamente eso, la gracia. Envió a Natán, tomó la iniciativa para que David confesara su pecado. David, si no mandan a Natán, él hubiera estado ahí, con el pecado oculto. Entonces, pero vemos entonces que esa es la gracia de Dios, hermano. Dios queriendo sacar del pecado al hombre. Si un hombre es pecador y y se mantiene con el pecado, es porque quiere, porque ahora hoy día nosotros tenemos una puerta abierta ahí, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Tenemos esa salida. Ahora, entonces vemos que el problema de David era que se mantenía en silencio, pero Dios le envía a Natán para que confesara su pecado. Y vamos a ver entonces que el deseo de Dios es que el hombre se mantenga libre de culpa. Por eso Él ha establecido un plan en la vida de los seres humanos para que la gente no se mantenga en el pecado. Fíjense que primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, hermano, tanto para la gente que no es salva, como para los salvos. Dios muestra su amor para con los no creyentes, enviando a su Hijo para que muriera por sus pecados. Todo aquel que no es salvo puede ser salvo a través de creer en el sacrificio de Cristo. Ahora, entonces Él siempre va a tomar la iniciativa. Dios toma la iniciativa para que la gente sea libre del pecado. La iniciativa para el inconverso, Dios es enviando a su Hijo. ¿Y por qué lo envió? Y vemos ahí en Lucas 19:10 que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de igual manera, hermano, al hombre pecador, siendo creyente en Dios, busca quitarlo del poder del pecado. Porque es el segundo tiempo de la salvación, ¿no? El poder del pecado se apodera del creyente muchas veces
está esclavizado a él. Entonces eso es lo que quiso hacer Dios con David. Envió a Natán. Natán era precisamente el hombre responsable hoy para que David confesara su pecado. Dios manda a Natán a buscar a David para que él pudiera ser restaurado. Dios no le gusta que la gente esté esclavizada del pecado, por lo tanto envía a Natán. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a Dios no le parece que el hombre esté esclavizado bajo el poder del pecado. Nos ha dado el Espíritu Santo para que se empodere del creyente y para que el creyente viva una vida exitosa como creyente. Ahora, entonces, ¿y sabe qué? Dios dice, bueno, el creyente debe de ser restaurado. A David Dios lo quería restaurar, pero a los creyentes de este tiempo Dios también lo quiere restaurar. Y vemos ahí en Santiago 5:20, un versículo que no es muy leído, pero que es un versículo muy importante. En el Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es la tarea de un creyente cuando ve que otro creyente ha pecado? Sacarlo de allí, tratar de restaurarlo. Entonces, porque dice aquí que aquel creyente que haga volver al pecador lo salvará. Pero no es de la salvación del pecado, ¿no? Del pecado que lo lleva a la condenación eterna. No, es la salvación del pecado que te mantiene esclavizado. Y por eso aquí dice que el Dios salvará al pecador. ¿De qué lo salvará? De la muerte. De la muerte. En el segundo tiempo de la salvación, la muerte significa estar separado de Dios. Separado de Dios. Un creyente que ha pecado está separado de Dios. Entonces, un creyente que está separado de Dios está muerto. Espiritualmente está muerto. Ahora, para hacer volver al creyente otra vez a la comunión con Dios, entonces es llevándolo a que confiese su pecado. Entonces todo cristiano, fíjense bien, hermano, tiene la responsabilidad de confesar su pecado, pero muchos creyentes no lo hacen. Ahora veamos el problema. Vamos a ver otra vez el versículo 1 hasta el 4. 1 hasta el 4 dice, viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Esta es una parábola, ¿verdad? De la que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Natán, vas a ir donde David, lo vas a confrontar para que confiese su pecado. Era una gran responsabilidad para Natán, ¿no? Porque si Natán hubiera ido quizás con una actitud diferente y tan directo, a lo mejor David hasta lo hubiera matado, tenía la autoridad de hacerlo, ¿no? Era la máxima autoridad, David. Pero Natán dice, te voy a contar un cuentito aquí. Le voy a contar un cuentito. Y era una parábola, ¿no? Y empieza a hablar acerca de dos hombres. Uno que era rico y el otro que era pobre. Uno que tenía muchos animales y uno que tenía una mascotita nada más, una sola corderita, que la tenía como que era hija de él, ¿verdad? La alimentaba, hasta la acostaba en la cama, ¿verdad? Era una mascotita para él. Ahora entonces, y dice que el hombre que tenía muchos bienes, o muchos animales, no quiso matar uno de los de él, sino más bien le quitó la corderita al que tenía una sola, para darle, la mató y para darle de comer al caminar. Entonces, la parábola presenta al hombre rico que le quita la corderita al hombre pobre. Eso representa la parábola, ¿no? Ahora, pero de aquí en adelante lo que vamos a ver es que la explicación se la da David. Ni siquiera Natán le va a explicar, y que no requiere mucha explicación para entenderla, ¿no? Pero David va a empezar a hablar acerca de la parábola, ¿no? David pensaba que era algo real, que no era solo un cuento, sino que era algo real, la forma como él reacciona. Entonces, el pecado que describe Natán es un robo. Es un robo. El robo de la corderita ilustra el robo de David. ¿A quién le robó David, hermano? A Betsabé, se la robó a Uría. Está describiendo un robo aquí. Y bueno, vamos a ver entonces cómo va a reaccionar David con la parábola que le cuenta Natán. Veamos el versículo 5 al 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. David conocía la Biblia, la palabra de Dios. El hombre que peca conoce la palabra de Dios. David la conocía aquí. Estas palabras que está diciendo David estaban en la ley. Y David conocía los versículos. Entonces, esta parábola representa la ambición, la prepotencia, el abuso de autoridad, la falta de compasión, la injusticia, la no tener misericordia. Entonces, y ya vimos en los capítulos anteriores que David se caracterizaba por ayudar a los demás, pero en el capítulo anterior vimos que allí no mencionó nada de poder ayudar a otros, porque no tuvo compasión de Urías. Entonces, pero David va a empezar a buscar al hombre de la parábola. Y cuando se va a buscar al hombre de la parábola, al rico, se va a estar juzgando él mismo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no?, cuando juzgamos a los demás, porque podemos buscar en nuestra propia
contra, ¿no? Ahora, entonces, porque cuando señalamos a los demás, cuando estamos juzgando a los demás, casi que siempre lo estamos señalando con un dedo, pero nosotros no estamos señalando con 3 dedos. Y esto se puede revertir, ¿no? Cuando juzgamos a los demás. Entonces dice que se encendió de furor en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David estaba dando la sentencia ya, porque la ley lo decía, que quien tal haga era digno de muerte. Entonces David lo que no sabía era que Natán le contó la historia para decírselo a él, ¿no? En Levítico capítulo 20, versículo 10, si lo buscan y lo leemos juntos. Levítico capítulo 20, versículo 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces David sabía que el que cometía tal cosa, ¿no?, era digno de muerte. Y también dijo David en el versículo 6 que leímos, y debe pagar la cordera en 4 tantos. David tenía conocimiento ahí de la palabra de Dios, porque ¿qué dice en Éxodo 22:1? Veamos Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y la degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Había el número exacto que debía de pagar. Entonces David dijo: este digno de muerte tiene que pagar 4 veces más por la corderita. Entonces David conocía bien la ley, conocía bien la palabra de Dios. Pero ¿qué era el problema de David, hermano? Como el problema de todos. Muchos conocemos la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nosotros. La conocemos, y a veces es bueno para decir los versículos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos acusando a los demás. Hasta los versículos de memoria sabemos a veces. Ahora, entonces debemos de tener cuidado, ¿no?, cuando juzgamos a la gente. David dijo: es digno de muerte y debe pagar 4 veces más. Pero cuando nosotros juzgamos a los demás debemos de analizarnos nosotros si no tenemos una viga en lugar de una paja. A veces el que estamos juzgando tiene menores pecados que los que juzgamos a los demás, ¿no? Y eso es lo que dijo Jesucristo en Lucas 6:41, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice el versículo 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos. Y lo más importante de este versículo: y no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. La misericordia es fundamental en la vida de un creyente, ¿no? David había tenido misericordia de mucha gente, pero de este hombre, por quitarle a la mujer, no tuvo misericordia de Urías. Ahora, entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud frente al pecado de otros? Leamos Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido
en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, cuando vas a juzgar a otro, tú que eres espiritual, trátalo con misericordia, no para acabártelo, sino para restaurarlo. La mayoría de iglesias, cuando ponen disciplina a los hermanos, le dicen, vas a estar 6 meses en disciplina. Y a veces lo sientan enfrente de todos para que esté avergonzado. Esa debería ser la actitud. Cuando se juzga a un hermano, no, la actitud debe ser para restaurarlo, para sacarlo del error y restaurarlo. Entonces, dice, no condenes a los demás porque puedes estar en la misma situación algún día. Ahora, entonces, David es confrontado por Dios. Veamos en el versículo 7 y el versículo 9. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí está precisamente la confrontación que le hace el profeta a David. Lo primero que dice, dice ahí en el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre, el de la parábola, tú eres ese hombre. Entonces, a lo mejor aquí David ya no veía bien David cuál era el propósito de la visita de Natán. Imagínense, esta visita se la hizo en la corte, es decir, ahí estaban los que participaban de la corte, delante de todos ahí. Entonces, a David le quitaron el velo de su pecado. Ese eres tú. Eres el hombre que le quitó la mujer a Urías. Y vemos ahí que era un pecado tremendo, horrible. Un creyente que es conforme al corazón de Dios y ahora tener una mancha, ¿no? Que lo va a humillar tremendamente. Los creyentes cuando pecan y no confiesan su pecado y ven, no, si ha pasado el tiempo, Dios no ha hecho nada contra mí. No, pero el día va a llegar y a veces va a llegar y te va a pegar donde más te duele. Y vemos aquí que dice que este pecado tan horrible que cometió David, Pablo escribió una carta a los Efesios, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Efesios capítulo 5, versículo 2, vergonzoso es aún hablar de aquello que hacen en secreto. Pecados que no se deberían de estar mencionando, ¿no? Que es vergonzoso. Ahora, entonces vemos que Dios había tenido tanta gracia para David
Y fíjense bien que qué es lo que especifica estos versículos del 7 al 9, lo que acabamos de leer. ¿Qué especifica este versículo? Es como cuando a un niño le dan todo y todavía le quita el dulce al otro, que solo tiene uno. Y dice ahí, yo te ungí como rey de Israel. Número 1, yo te ungí como rey de Israel, te hice rey. Es el reclamo de Dios para que vea lo horrible que era su pecado, te hice rey. Y además dice, te libré de la mano de Saúl. Saúl nunca lo mató porque Dios lo protegía, lo guardaba, ¿no? Y aquí se lo dice claramente, te libré de la mano de Saúl. Dos cosas importantes aquí. Y hay algunas cosas aquí que pues había que hacerlas a preguntar al Señor, pero porque no tienen explicación, ¿verdad? No tienen explicación porque no podemos ir más allá de lo que dice la Escritura. Y te di la casa de tu Señor. Es decir, te di la casa de Saúl. Y las mujeres de tu Señor. Me dio las mujeres que eran de Saúl. Y esas son las cosas, ¿no? Que la pregunta, ¿por qué hiciste esto, Señor? Porque aquí en este tiempo, ¿verdad? Hay unos hermanos tan santificados que dicen, bueno, ¿por qué va a ser David conforme al corazón de Dios y tantas mujeres? Y también dice que te di la casa de Israel y de Judá. Miren cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas cosas. Y si esto fuera, fíjense bien, y si esto fuera poco, te hubiera dado mucho más. Es decir, si te hubieras quejado que muy poquito tenías, te hubiera dado más. Te hubiera dado más. Me ponía a reflexionar yo cuando estaba estudiando este pasaje. A veces los creyentes somos tan insensatos, ¿no? Que Dios ni nos ha prometido bienes en este tiempo, ni que no vamos a sufrir, ni nada. Pero hay muchos creyentes que le reclaman a Dios, ¿no? ¿Por qué no me ha dado casa, no me ha dado carro, no me ha dado dinero, no me ha dado todo lo que ha habido por haber? Pero a David, miren cuántas cosas le dio Dios. Estamos en una dispensación diferente, ¿no? Pero los predicadores de este tiempo solo eso predican, ¿no? Que Dios te va a dar dinero, te va a dar casa, te va a dar carro, te va a dar toda riqueza, salud. Ahora entonces, pero, ¿sabe qué? Debíamos de estar agradecidos por lo que tenemos. Amén, hermano. Debíamos de estar agradecidos por lo que tenemos. Nos ha dado la salvación, la vida eterna, las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y a veces nos mantiene con vida todavía. Entonces, a David le dio tantas cosas, ¿no? Pero a pesar de todo eso, David tenía tantas mujeres, pero además de eso, le quita la mujer al que tenía solo una. Y además de un hombre fiel, ¿no? Imagina que David lo despacha para la casa, dar los hijos con tu mujer, y que no te quedes aquí, no, estamos en guerra. No es posible que yo vaya a la casa, mejor voy a cuidar aquí. Un soldado fiel y todavía lo manda a matar. Ahora entonces, veamos entonces el versículo 8 y dice, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces, Dios le podría haber dado más a David si él hubiera querido. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? El reclamo aquí ahora va es porque no eras ignorante.
A veces los creyentes nos pasamos de ignorantes, ¿no? Le decimos, no, hermano, que pequé, que cayó unos David. Antes, miren a David, Dios le sacó. Libremente le dijo, no, tuviste en poco la palabra de Dios. Tuviste en poco mis palabras. David conocía la ley. Conocía bien los mandamientos que estaban en la ley. Ahora entonces, y vemos que si David tuvo en poco la palabra de Dios, pero él sabía qué era pecado y qué no era pecado. Entonces el pecado que cometió de adulterar y matar era abominable delante de Dios. Entonces, no podía pasar inadvertido. Dios le está sacando los trapos al sol. Aquí le está diciendo, mira, eres culpable porque despreciaste, menospreciaste la palabra. Igual cuando nosotros sabemos la Escritura, ya no podemos nosotros decir que somos ignorantes, ¿no? Y si hacemos algo que ya sabemos que no debemos de hacerlo, Dios va a juzgarnos. Entonces, Dios lo ve todo, hermano. ¿Verdad que no se puede ocultar nada de Dios? Lo ve todo. Si el creyente quisiera cometer un pecado y dice, me voy a ir lejos de aquí, donde nadie me conozca, Dios lo está viendo. Voy a hacer 4 paredes para que nadie me vea, pero Dios lo está viendo. Dios puede ver todo. En el Salmo 139:7, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí y allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es que Dios está en todas partes. No se puede esconder nadie. ¿Sí? No se puede esconder nadie. Y a veces queremos tapar el sol con un dedo y no se puede. No podemos huir de Dios, hermanos, está en todas partes. Y veamos el versículo 9. Dice también, Urías Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Quién había visto todo esto? Dios mismo. Porque allí dice que Dios lo vio con sus propios ojos. No se podía ocultar, ¿no? Entonces nadie se puede esconder de Dios. Ahora veamos el versículo 10 al 12. Versículo 10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual te hacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Imagínense, hermanos, qué tremendo, ¿no? Dios le está dando la sentencia. Por cuando hiciste eso, no le dice Natán, así ha dicho Jehová: yo haré levantar el mal sobre ti. Entonces, hermanos, la espada nunca va a apartar. Según el versículo 10, la espada ahora no se apartará jamás de tu casa. Y eso, tal como Dios lo está diciendo, así se va a cumplir. Lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Entonces, el hijo que tuvo con Betsabé se va a morir.
Absalón mató a Amón, quien había violado a Tamar. Joab mató a su hijo Absalón. Benaía mató a Adonías. Toda gente, ¿no? Familia de David, los hijos de David, en una situación difícil. Pero Dios los sentenció. Esto va a pasar, no te podrás escapar. Yo te voy a perdonar, dice Dios, pero las consecuencias van a venir. Las consecuencias van a venir. Y en versículo 11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Él iba a sentenciar a David de esta manera. Es más, hermano, le quitó el secreto a la mujer, a Urías. ¿Y qué dice Dios que va a hacer? El público te la voy a quitar y te la voy a entregar a tu siervo. Qué tremendo, ¿no? Delante de todo Israel. Delante de todo Israel. Es decir, David va a vivenciar aquí, porque todavía no ha pasado, lo vamos a ver en los siguientes capítulos, va a vivenciar la muerte de su familia por haber matado a Urías. Le van a quitar la mujer, porque le quitó la mujer a Urías. Las mujeres, no una mujer, porque las mujeres. Entonces, que la daré a tu prójimo. Esto se va a cumplir literalmente. Y él dice: lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel. Porque no hay nada oculto para Dios. Ahora veamos el versículo 13 y 14. Versículos 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, cuando dijo David contra Jehová el pecado, reaccionó inmediatamente Natán. Dice: Jehová ha remitido tus pecados. Él dice: no morirás. Jehová ha remitido tus pecados. Él reconoció su falta. Inmediatamente Natán le dice: no vas a morir. Le está perdonando la vida, ¿verdad? Y no porque él se había arrepentido, ¿no? Se había arrepentido. Ahora, la palabra remitido significa que tus pecados los voy a mandar tan lejos que no te puedan ver. Es decir, iba a tener misericordia de él porque había remitido sus pecados. Si era la palabra remitido, es enviar algo lejos. Los enviaré tan lejos como pueda. ¿Sí? Entonces Dios liberó a David de la muerte, lo liberó de su obligación de pagar con su vida, porque así decía, ¿no? El pasaje que leímos: tú eres digno de muerte, igual que la mujer que adulteró contigo. Entonces lo estaba liberando de la muerte, de su obligación de morir. Y dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Y en Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, en eso consiste el perdón, no volverse a acordar ya del problema, del pecado, de la situación que él está viviendo. Es decir,
David estaba siendo perdonado de todos sus pecados. Entonces David confesó su pecado y alcanzó misericordia de parte de Dios. Dice en Proverbios 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es precisamente lo que tuvo Dios de David, misericordia. Ahora, pero ¿hay consecuencias por el pecado, hermano? Claro que sí. Hay consecuencias. Y dice en el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y eso es lo mismo que pasa hoy. Si un hermano peca, mire, dice que es creyente, y entonces están blasfemando en contra de Dios, en contra de Cristo, la gente muchas veces por culpa nuestra, porque cometimos cualquier error y la gente nos condena y dice no, dice que es creyente, miren qué es lo que pasa. Y eso es lo que está diciendo este versículo: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. La gente va a hablar de ti y de mí, dice Dios. Es decir, que cuando cometemos un pecado no solamente el afectado es la persona misma, sino que alcanza a todos, alcanza a los demás, alcanza a todos. Ahora, entonces, si un creyente no confiesa su pecado, ¿qué pasa, hermano? Si un creyente no confiesa su pecado, bueno, que espere la disciplina de Dios. Que espere la disciplina de Dios. David, fíjense bien que al confesar su pecado, él mismo escribe el Salmo 51. Y en el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él no perdió la salvación por el pecado que cometió, pero al ser perdonado, él está pidiendo el gozo de la salvación, es decir, había perdido el gozo, el creyente, ¿no? Por el pecado que había cometido, pero se había quedado en silencio, no decía nada. El gozo de la salvación es algo importante, hermanos, tener toda la libertad para sentir el gozo en el Señor. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, como hijo amado, Dios lo disciplina para restaurarlo. Y dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No sé cuántos de ustedes han sentido la disciplina del Señor, pero la disciplina del Señor puede ser de diversas maneras: una enfermedad, o problemas con un hijo, una hija, o a lo mejor las afecciones de una enfermedad en uno de sus hijos. Aquí dice que a David le dijo: va a morir tu hijo, va a morir tu hijo. Puede ser de diversas maneras. Algunos se lo lleva prematuramente, se muere. No era el tiempo, pero el Señor se lo lleva, porque ya no seas más testimonio, no te voy a llevar. Bien, entonces aprendemos aquí que el confesar el pecado es muy importante. No quedarse con ese pecado oculto ahí, ¿no? En 1 Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para estar en comunión con Dios. David, aunque era el rey y aunque a lo mejor hacía muchas cosas para agradar a Dios, no era agradable a Dios mientras estaba en el pecado. Pero al llegar a tener una buena relación con Dios, entonces sí, Dios remitió su pecado, nos mandó tan lejos
y ahora David va a tener buena comunión con Dios. Importante, ¿no? Confesar el pecado. Vamos a orar. Señor.